cartílago, que se llamaba el cartílago cricoides. ¿A qué altura estaba el cartílago cricoides? ¿A la altura de qué? De C6. Por abajo, por la altura de C6 estaba el cartílago y por abajo ya empezaba la tráquea. Que la tráquea es un tubo que contiene músculo, pero que contiene esto que se llaman cartílagos, que tienen forma de una C o de una herradura, que son aproximadamente entre 16 y 20 cartílagos, que mide aproximadamente 10 centímetros en el adulto. Y que este se va a dividir, quítalos. Ahí está, ahí está. Este se va a dividir a su vez en dos tubos más pequeños, que se llaman los bronquios principales. Tenemos dos, un izquierdo y un derecho, que cada uno tiene una característica específica. Vean, el bronquio del lado derecho es más ancho, es más corto y es vertical. El bronquio del lado izquierdo es más angosto, es más corto y es horizontal. ¿Se lo entendieron? Es corto, ancho y vertical. Largo, angosto y horizontal. Estos a su vez se dividen en los bronquios lobulares, porque van a ir a cada lóbulo. Por lo tanto, ¿cuántos lóbulos tenía el pulmón del lado derecho? 3. Entonces se van a dividir en 3 bronquios lobulares. El bronquio lobular superior, el bronquio lobular medio y el bronquio lobular inferior. ¿Sí? Y en este vamos a ver que solamente va a haber 2 bronquios lobulares, solamente el superior y el inferior. Estos a su vez se dividen en bronquios segmentados, porque ahorita vamos a ver que el pulmón se divide en segmentos. Entonces vamos a ver que el pulmón del lado derecho, ¿sí?, en su lóbulo superior va a tener 3 segmentos, que es el apical, el posterior y el anterior. Entonces, ¿cuántos bronquios segmentarios va a tener el bronquio lobar superior? 3. El apical, el posterior y el anterior. Y después tenemos el lóbulo medio. El lóbulo medio del pulmón del lado derecho, vamos a ver que tiene solamente 2, que es el lateral y el medial. Y el lóbulo pulmonar del lado derecho, el inferior, va a tener 5 segmentos, que va a ser el basal apical, el basal anterior, el basal medial, el basal lateral y el basal posterior. Si se dan cuenta, en total ese pulmón tiene 10 segmentos. 3 en el lóbulo superior, 2 en el lóbulo medio, ¿sí?, y 5 en el lóbulo inferior. Acuérdense, el superior, apical, posterior y anterior. En el medio, lateral y medial. Y en el inferior, el basal apical, basal anterior, basal medial, basal lateral y basal posterior. Entonces, ¿cuántos bronquios segmentarios tenemos en todo el lobo? 10, porque van para cada uno de ellos. Ahora vamos a ver el pulmón del lado izquierdo. En el pulmón del lado izquierdo también tiene su lóbulo superior. En el pulmón izquierdo también vamos a ver que tiene
3 segmentos, que es igual el apical, el posterior y el anterior. Este no tiene lóbulo medio, pero se hace un lóbulo virtual que se introduce dentro del pulmón, que se llama la língula, y entonces eso lo tomamos como si fuera un lóbulo que se llama el lóbulo lingual superior y el lóbulo lingual inferior. Y posteriormente tenemos el lóbulo inferior del lado izquierdo, donde también vamos a tener 5, que es el basal apical, el basal anterior, el basal medial, el basal lateral y el basal posterior. En algunos casos, en algunos individuos, no se separa el apical ni el posterior, sino que se quedan unidos. Y entonces algunos autores refieren que este se llama el postero apical. E igual pasa en el lóbulo inferior. El anterior y el medial se unen y forman entonces el lóbulo anteromedial. Entonces se dan cuenta, si se unen estos dos y estos dos, ya no habría 10 segmentos, sino solamente habría 8 segmentos. Que en la parte superior solamente tendríamos el postero apical y el anterior, y en la parte inferior tendríamos el apical y el anteromedial. Entonces podríamos tener 20 segmentos o podemos tener 18 segmentos, de acuerdo a si se unen estos o no se van a unir. Solo pasa en el izquierdo. Solamente pasa en el izquierdo. En el derecho siempre están separados. En el izquierdo es donde solo pasa eso. Bueno, una vez que ya tenemos los bronquios segmentarios, estos a su vez se van a seguir ramificando en más bronquios. Dicen que tenemos hasta como 25 ramificaciones, hasta llegar a unos tubos pequeños que miden aproximadamente 1 milímetro de diámetro, y que estos bronquios, si se dan cuenta, siguen compuestos por músculo y cartílago. Cuando llegan y empiezan a medir 1 milímetro de diámetro, pierden su cartílago. Estos bronquios, cuando pierden su cartílago y miden un diámetro de 1 milímetro, ya le llamamos bronquiolos. Entonces los bronquiolos van a tener dos características: que miden 1 milímetro de diámetro y que ya no tienen cartílago, solamente tienen músculo. Estos bronquiolos a su vez se vuelven a dividir y me dan los bronquios respiratorios. Y estos bronquios respiratorios se vuelven a dividir y me dan los conductos alveolares. Dice que cada bronquio respiratorio da aproximadamente como 11 conductos alveolares. Y cada conducto alveolar me va a dar los alveolos. Dicen que más o menos como de 5 a 6 saquitos de alveolo por cada conducto alveolar. Y entonces llegamos a la unidad, ¿sí?, anátomo-funcional del pulmón, que se llama el alveolo, donde dice el Moore que tenemos aproximadamente 300 millones de
alvéolos, donde se lleva a cabo ¿qué? La hematosis, que es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Estos alvéolos son como saquitos que siempre están distendidos y que, si hablamos a nivel celular, están compuestos por dos células que se llaman los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son los que llevan realmente la hematosis, que cambian oxígeno por dióxido de carbono, y los neumocitos tipo 2 producen un líquido que se llama líquido surfactante, y que ese líquido sirve para que estos alvéolos siempre estén distendidos. Si no tenemos líquido surfactante, estos alvéolos no se distienden y por lo tanto, ¿qué pasa? Se colapsan y entonces no entra el oxígeno para que se lleve a cabo la hematosis. Que esto pasa principalmente en los niños prematuros. Los niños prematuros, cuando nacen, sus neumocitos tipo 2 no producen líquido surfactante, y por lo cual cuando nacen sus alvéolos están ¿qué? Colapsados. Entonces el niño, aunque trata de meter oxígeno, no llega hacia los alvéolos. Por último, vamos a ver la irrigación de este pulmón. Este pulmón tiene dos tipos de irrigación. Tiene una irrigación funcional y tiene una irrigación nutricia. La irrigación funcional está dada por las arterias pulmonares. Si ustedes se acuerdan, ¿sí? En el corazón del lado derecho saca un tronco, ¿sí? Pulmonar, y este se divide en dos, que es la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, y que estas van a entrar aquí en el ilio. Sepan que vimos que entra una arteria, y esta arteria lleva sangre no oxigenada. Es la única arteria que, en lugar de llevar sangre oxigenada, lleva sangre no oxigenada, y se llama funcional porque esta es la arteria que lleva la sangre a los pulmones para que se lleve a cabo la hematosis. Entonces, esta arteria no le da nutrición al pulmón. ¿Quién lo nutre de oxígeno y de todos los nutrientes que ocupa el pulmón? Se llama la arteria bronquial. Entonces ya vimos que estas arterias pulmonares vienen del tronco pulmonar, y que a su vez vienen del ventrículo del lado derecho. Ahora vamos a ver que las arterias bronquiales, tenemos dos, una izquierda y una derecha. La arteria bronquial del lado izquierdo es una rama directa de la arteria aorta torácica. Sin embargo, la arteria bronquial del lado derecho viene principalmente de una arteria intercostal, que es la número 3. Algunos autores dicen que a veces también viene de la arteria torácica, pero la mayoría de las veces dicen que se nace de la arteria intercostal número 3. Y estas arterias vienen pegadas como si fueran muchas ramitas aquí a los bronquios. Y luego su regreso venoso va a ser por las venas bronquiales. Y su regreso de estas arterias pulmonares son por 4 venas, 2 superiores y 2 inferiores de cada pulmón. Si se acuerdan, cuando vimos el lirio del pulmón, tenían 2 venas, una vena pulmonar superior y una vena pulmonar inferior, del lado derecho, y del lado izquierdo también había 2 venas, una vena pulmonar superior y una vena pulmonar inferior. Entonces el regreso de esta
es por medio de 4 venas pulmonares, 2 superiores y 2 inferiores, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Y que aquí es también donde ya no se lleva a cabo la regla, porque estas son venas y ya llevan sangre ¿qué? Oxigenada. ¿Dónde? Aquí. Las venas bronquiales. Entonces, las arterias bronquiales son las que llevan la nutrición y se regresan por las venas bronquiales. Y entonces, no sé si le puedes dar a la circulación. Entonces vamos a ver que vean, ¿sí? Aquí tenemos las arterias intercostales y aquí vendría la aorta torácica. La del lado derecho es una rama directa de la arteria aorta. Sin embargo, la del lado izquierdo, la del lado derecho, nace 1, 2, 3. En la intercostal número 3, ahí se va a formar y se va a ir por los bronquios principales y van a penetrar también por los pedículos, el ilirio del pulmón. Y eso es lo que le va a dar la función o la irrigación nutricia a nuestro pulmón.